Autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida a la tribuna Andalucía del Fórum Europa, que organiza con la colaboración y el patrocinio del Grupo Santander. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención del vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, don Diego Valderas, quien será presentado por don José Manuel Mariscal, secretario general del PECA. La tribuna es suya. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer que Diego me haya pedido que lo presente. Me da mucha alegría y para mí es un inmenso honor tener la oportunidad de dirigirme a ustedes para presentarlo. Y para decirles muy brevemente alguna reflexión, ya que el pueblo trabajador andaluz ha aprendido a lo largo de los siglos a destilar su dolor y lo ha hecho sin duda con canto, con risa, también con trabajo y con lucha. La pobreza, la miseria, la explotación, el robo de nuestros recursos, de su tierra, de su trabajo, han sido y siguen siendo parte indeleble de nuestra identidad y de nuestro ser. Hubo un tiempo de esperanza. Hace 35 años arrancaba la autonomía como nunca antes se había dado, un tiempo en el que el pueblo andaluz organizó su rabia y demandó codo a codo, hombres y mujeres. En aquel entonces se decía libertad, amnistía, estatuto de autonomía y hoy decimos, como hace 150 y 200 años también, y demandamos pan, techo y trabajo. Y demandamos también desde esta tribuna la necesidad de que Andalucía vuelva a ser, como entonces fue, un sujeto de construcción de un nuevo país, que en aquel entonces era España y que hoy sin duda necesitamos volver a construir desde una perspectiva de solidaridad y desde una perspectiva de construcción de la federalidad. El hilo rojo de la historia del pueblo andaluz está tejido con jornales de sol a sol, con la emigración, con luchas silenciosas, con cante dolorido, con ternura, con lágrimas, con silencio, con gritos. Y organizar la rabia ha sido y sigue siendo la manera de vivir de cientos de hombres y mujeres de nuestro pueblo que han alimentado con su esperanza la esperanza de todo un pueblo. Muchos de ellos y muchas de ellas proceden y se reconocen en la tradición militante y transformadora del Partido Comunista. Un partido como el que tengo el honor de ser el secretario general, el Partido Comunista de Andalucía, plagado de hombres y mujeres que han entregado, que entregan y que van a seguir entregando lo mejor de sí, de, como decía, de su experiencia histórica, también de sus lágrimas de rabia, de sus manos encallecidas, de su inteligencia, de su sonrisa, de su trabajo entregado al bien común, a la protesta, pero también a la propuesta. En una época como la que tenemos la suerte de vivir en nuestros días, ahora, de estar viviendo una época en la que el futuro parece otra vez, como hace 35 o 40 años, una página en blanco, una época en la que parece que para escribirla son necesarios e imprescindibles gabinetes de expertos sociólogos, comunicólogos, ilustrados académicos y profesionales del tacticismo. En esta época conviene poner en valor el trabajo y la entrega y la lucha de miles de hombres y mujeres que a diario han hecho de la política nobleza porque han luchado y luchan sin pedir a cambio no más que a nuestros vecinos vivan mejor, sin pedir a cambio no más que el reconocimiento de una digna existencia para el común. No hay, ni ha habido, ni habrá mejor escuela que la lucha y la militancia diaria, que la superación de la adversidad personal a través de la lucha que alimenta esa esperanza colectiva y que transforma mejor las vidas de la mayoría social trabajadora.
Tenemos la suerte de pertenecer a un partido, el Partido Comunista de Andalucía, en el que se condensan luchas y experiencias. Se escuchan también lo que a veces llamamos batallitas, pero se organiza sobre todo la batalla. Esas batallitas es lo que somos, y cada una de ellas, sumadas y multiplicadas, conforman nuestro ser y también constituyen la tinta con la que queremos escribir esa página en blanco que hoy parece ser el futuro de nuestro país. Pesa nuestra mochila y pesa porque está llena de herramientas para transformar la realidad. Perdón por nuestros errores, hemos pedido quizá en demasía. Perdón por lo que somos, no vamos a pedir. Entre esos miles de hombres y mujeres que con su trabajo y su lucha diaria alimentan nuestro ser, está Diego Valderas Sosa. Me decía antes de ayer, tú no hables de mí, habla de política. Ya nos enseñó el feminismo que lo personal es político. Y en este caso, si has nacido pobre en una familia trabajadora, si te has quedado huérfano en 2 días, literalmente, con 16 años, si has tenido que emigrar en pleno 1969 a Cataluña y a Barcelona, y has tenido entonces que dormir durante 3 o 4 días en el metro, si has tenido que trabajar en lo que has podido encontrar y lo que has podido hallar para poder sacar tu vida hacia adelante, aprendes a sufrir y aprendes a llorar y aprendes a destilar el dolor. La política aparece justo cuando organizas tu rabia, cuando organizamos nuestra rabia junto a otros. Y el liderazgo aparece cuando, en vez de transmitir a los demás tu dolor personal, transmites esperanzas y buscas soluciones permanentemente y buscas alternativas. Hoy se habla de los relevos generacionales y sabéis muchos y muchas que hubo alcaldes en 1979 que, como Diego, y con 26 años se encontraron con la caja vacía y lo único que podían hacer era escuchar y trabajar codo con sus vecinos, y renovando una alcaldía durante 3 mayorías absolutas que da cuenta de esa capacidad de trabajo, de liderazgo y de escucha. Precisamente porque Diego sigue considerándose de los de abajo, porque sigue disfrutando de la compañía de sus amigos, del amor junto a Angélica, su mujer, la vida cotidiana de un hombre que es vecino de sus vecinos y es camarada, desde luego, de sus camaradas. De ahí procede uno de los rasgos fundamentales de Diego Valderas, que también tienen que ver con la camaradería, pero que sin duda es su generosidad. Su generosidad como dirigente y su generosidad como ser humano. Un hombre, un trabajador andaluz, es hoy vicepresidente de la Junta de Andalucía, sabe que es transitorio, sabe que es un servicio público, sabe el trabajo que cuesta transformar la realidad, sabe el trabajo que cuesta hacer la revolución y el sacrificio que conlleva la lucha. Cuando lo escuchen, amigos y amigas, no piensen en su vida, piensen en la vida y en el trabajo, en la lucha, en la mano encallecida del pueblo trabajador andaluz, porque Diego Valderas no está en el Gobierno representando al pueblo trabajador andaluz. Diego Valderas es parte del pueblo trabajador andaluz. Gracias. Buenos días, amigos y amigas. Permitidme, en primer lugar, saludar a quienes se encuentran hoy en esta sala para una reflexión, yo creo, importante a la que está llamada el pueblo andaluz. Saludar a mis compañeros, miembros del Consejo de Gobierno, al vicepresidente del Parlamento, a la representación de los distintos directivos de las administraciones públicas presentes, a todos los representantes de las organizaciones sindicales, políticas, sociales y especialmente a los amigos y amigas, es decir, de Andalucía. Yo agradezco mucho las palabras de Mariscal. Es fácil, quien conoce a Mariscal, saber que cuando hace una reflexión la hace siempre en profundidad, desde la responsabilidad que le honra y desde la amistad que les caracteriza con sus amigos. Se suele decir que en política no es fácil tener amigos. Yo posiblemente sea esa rara avis que tengo amigos. Y tengo amigos en la política no solo en mi formación política, sino en el resto de otras formaciones políticas con las que me diferencian algunos temas.
Yo, querido José Manuel, querido Mariscal, yo te considero mi amigo. Lo sabes desde hace bastante tiempo. Es un camarada con el que compartimos desde hace más de 20 años, y digo 20 años porque es una reflexión necesaria hoy, un proyecto común de sociedad. Nosotros somos de izquierdas, de esas izquierdas con condición de clase, que no vamos a renunciar a nuestra condición de clase. Esa condición de clase que defiende a la mayoría social y se identifica con la mayoría social. Esa condición de clase que nos une claramente a los de abajo, a los que más sienten hoy una crisis que le tienen en sus espaldas y que la agobia diariamente. Gracias por tu presentación, pero con tu presentación y tu amistad, el compromiso de seguir luchando, como lo hemos hecho hasta ahora, por cambiar y mejorar esta sociedad. Y, por lo tanto, comparto tus reflexiones, no podría ser de otra forma. También agradezco a Forum Europa, es decir, la oportunidad que me brinda de exponer mis puntos de vista sobre la situación actual y económica que atravesamos y sobre cuál debe ser la nueva hoja de ruta a seguir, y digo a partir de este momento en Andalucía, a partir que hemos aprobado los terceros presupuestos de esta legislatura, de este Gobierno que puso una muralla aquel 7 de mayo del año 2012 frente a etapas anteriores, y también con el presupuesto la aprobación de un hito importante, el ente de crédito andaluz, un ente público, es decir, que aspira a tener una condición de banca pública. Pero especialmente la hoja de ruta, a mi juicio, hoy tiene que ser el compromiso del desarrollo pleno del acuerdo de gobierno de nuestra comunidad autónoma, porque estoy convencido que si ese acuerdo de gobierno se desarrolla en plenitud, los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía saldrán con mejores garantías ante la situación de crisis. Nadie duda que estamos ante la situación política y económica más compleja de los últimos 20 años. Y, por lo tanto, abordo mis reflexiones en los días más negros también de la credibilidad del país, de la credibilidad de la política y de las instituciones como consecuencia de la corrupción. Pero lo hago también con la convicción y el orgullo de llevar mucho tiempo desde Maastricht planteando que el modelo económico y el mundo que se construía era insostenible y brutalmente injusto. Por eso, nuevos mensajes que hemos venido diciendo en el discurso históricamente a uno no le producen más que satisfacción. Y lo hago con el pensamiento puesto en el nuevo modelo productivo, convencido de estar obligados a dar respuestas a cuestiones que nos acucian y nos apremian y no tienen espera, porque la sociedad no puede esperar más, y que son posibles construirlo, y que estamos intentándolo desde Andalucía. Cómo generar empleo y luchar contra la pobreza y la desigualdad. Cómo abordar la regeneración institucional y política, devolviendo el prestigio a la democracia y las instituciones. Cómo dotarnos de medidas firmes, transparentes, suficientes frente a la corrupción, acentuando el perfil de honestidad y manos limpias de este Gobierno, al menos desde mayo del año 2012. Recuperar la democracia del secuestro a la que ha sido sometida de una forma errónea de ejercer la representatividad, de entender el poder, de construir las instituciones, de ejercer las leyes y desarrollar la economía. Como decía días atrás mi coordinador general, crear una conciencia del nosotros en la comunidad autónoma de Andalucía, una conciencia del nosotros por encima del yo, porque el yo en solitario no va a ninguna parte. Ese nosotros que nos mueva a hablar del nosotros, de los andaluces y andaluces, del pueblo andaluz, del nosotros como gobierno andaluz también, y hablo en plural porque estoy en un gobierno transversal. A las leyes también no puede faltarle tiempo. Y hago esta reflexión porque si tuviera otra vez que iniciar un periodo de legislatura, los primeros 18 meses serían para las leyes, para que en el término de la legislatura todos los ciudadanos pudieran percibir que esas leyes han sido positivas para sus necesidades y reivindicaciones. Por lo tanto, a las leyes no pueden faltarle tiempo. He comprobado que construir una ley es como tener el parto del elefante y necesitamos respuestas inmediatas a los desahucios en general que no pueden esperar más y acompasemos, por lo tanto, las respuestas legislativas a los tiempos ciudadanos. Al principio de la crisis, el mercado consiguió lo que parecía imposible, que los Estados pagaran las cuentas de sus desmanes cargándolas en las espaldas de los ciudadanos. Un acto claramente hoy de cinismo e irresponsabilidad sin precedentes
que entre sus consecuencias fueran arrasados el trabajo digno, las pensiones públicas, la sociedad del bienestar, quiebras empresariales de pequeñas y medianas empresas, de cooperativas, deslocalizaciones, desempleo, pérdida de dignidad y futuro de la gente, gracias a unas leyes favorecedoras de los intereses de los poderosos, impulsadas desde el nivel estatal, dando lugar a lo que los ciudadanos desprecian. Lo que desprecian hoy no es la política, y se está demostrando. Lo que desprecia es que aquellos que, amparándose en ella, han construido un espacio de corrupción y de desigualdad que asquea a todos los presentes en esta sala. Se ha abierto una amplia zanja entre la forma de hacer política y la ciudadanía, entre el Gobierno central y nuestra comunidad autónoma, por un trato desigual y discriminatorio, por formas contrapuestas de entender la economía y de entender las respuestas sociales necesarias. Es imprescindible, por ello, abordar la realidad, rendir cuentas, y he tenido la oportunidad de hacerlo a lo largo de los últimos 2 meses como vicepresidente del Gobierno de la Junta de Andalucía, tomar medidas, construir una democracia digna, y quiero darle el valor a esa terminología de democracia digna, que no es más que una democracia participativa, que avance en la forma decidida de codecidir, de gobernar compartiendo, que es lo mejor que puede hacer un gobierno y la mejor conciencia que puede crear en el marco general de la sociedad. Es necesario romper con la falsa dicotomía de todos son iguales, porque no lo somos, ni como gobierno, ni como responsables del gobierno, ni como ciudadanos responsables ante los actos nuestros, nuestros derechos y nuestros deberes, ni como sujetos de la acción política. Las últimas encuestas que se están publicando, además de mostrar las tendencias de los diferentes partidos en un clima social bastante crispado, lo que confirma es que es una verdad que todos los presentes podemos compartir. Estamos cansados y la sociedad está cansada de instituciones que dejaron de responder a las necesidades y prioridades de la ciudadanía para responder a otras que no eran de la mayoría social. Ciudadanos hastiados de un lenguaje a veces incomprensible, el que hacemos también desde las responsabilidades públicas. Ciudadanos hartos de la ausencia de ética y el ocaso de los valores básicos de quienes representan a la gente. Yo diría también fatigados, cansados ya del bipartidismo que se muestra claramente ante la sociedad fracasado, rotos de padecer austeridad y pobreza y cansados de observar que la desigualdad y la pérdida del nosotros se acentúa cada vez con más fuerza en el conjunto de la sociedad. En la hora que aproximadamente va a durar esta conferencia, el Gobierno de España habrá pagado más de 4,5 millones de euros en concepto de intereses de la deuda. El del tiempo que vamos a estar en este encuentro, 10 nuevos españoles se habrán incorporado al Club de los Millonarios. En el último año, cerca de 90.000 españoles se han incorporado al grupo de personas que cuentan con un patrimonio declarado de más de 750.000 euros. En contrapartida, según los datos de los últimos informes, los expresados también por el SIS, el avance de la pobreza y la desigualdad están provocando que 2/3 de los hogares estén en situación de exclusión, que la pobreza infantil haya aumentado casi al 30%, que al 36% desde el inicio de la crisis, y que estamos en más de un 33% de desempleo en nuestra comunidad. Yo diría que asistimos a una riqueza que empobrece, pero que enriquece a unos cuantos, a ciudadanos que, aun teniendo trabajo, no pueden cubrir sus necesidades mínimas, a sistemas sociales sostenidos en la solidaridad familiar y a unas autoridades de los organismos financieros internacionales que parecen repetirnos que no importa que a la gente le vaya mal si a la economía empieza a irle bien. Yo diría que eso es una auténtica indecencia. El diagnóstico de la situación es clarísimo. Desigualdad creciente, pobreza con gran concentración de riqueza en pocas manos, deterioro de la democracia que se vacía de contenido, con una ciudadanía que se siente que no forma parte de los procesos ni forma parte de sus decisiones de futuro. La política fiscal solo beneficia a los fuertes y el desprecio de las mismas normas éticas de políticos que han secuestrado la democracia y las instituciones, manchando esta solo en su beneficio. Sin embargo, durante esta larga crisis, con responsables y víctimas que hemos podido expresar, es decir, identificar y señalar, hemos pasado de la asunción crítica de las políticas de ajuste y desmantelamiento de derechos para dar paso a la rabia, a la indignación, a la alternativa que hay que construir y a la acción que hay que poner siempre junto como pueblo a la alternativa.
Cuando la realidad se torna dura, se torna tosca, se torna cruel porque es cruel, solo cabe poner colectivamente las medidas necesarias que reorienten la acción política hacia el reencuentro de la ciudadanía y hacerlo de forma radical. Y utilizo el término radical con fortaleza, porque la sociedad no nos permitiría que cogiéramos otro camino para el cambio que no fuera elementos de radicalidad que vayan a la raíz de los problemas y con ir a la raíz de los problemas a la solución más amplia de los mismos, a la raíz de los problemas para extirpar los problemas y poner soluciones. En este contexto se hace inaplazable un nuevo camino que transite entre una democracia representativa superada y una democracia más participativa que está naciendo y para la que hemos aprobado un anteproyecto de ley de participación ciudadana, de transparencia, que contempla la posibilidad de presupuestos participativos, de consultas populares, de información, de transparencia, de más democracia, nuevamente, de codecisión. Los ciudadanos sienten la necesidad de exigir más democracia y la sienten porque constatan que la necesidad de recuperar los espacios de decisión ciudadana que han perdido. Y para que haya democracia ya no les basta con un reparto de papeletas para votar o de un turno de palabra para hablar, sino de reparto del poder. Se trata, repito nuevamente, de codecidir. Y la codecisión se hace de abajo arriba, en las plazas, en las calles, en la movilización social. Nos equivocaríamos si pensamos esta sociedad que solo sentados delante de un televisor podemos solucionar los problemas, porque hay una serie de tertulianos y de gente que discuten sobre nuestros problemas y nos hacen ser solo espectadores. No podemos ser espectadores. La neutralidad, la timidez, el miedo al cambio, pensando en las bondades de la transición, están llamados al fracaso. Y no deben ser, yo creo que no lo son, compañeros del Gobierno actual de la Junta de Andalucía. Las instituciones son de los ciudadanos, no de los poderes fácticos. Y si entendemos esta idea, que es básica en democracia, estaremos sentando las bases de un nuevo comienzo. El inicio de cambios institucionales y políticos de fondo que son necesarios, en la que la sociedad nos apremia y nos lo está diciendo día a día, en el marco de un nuevo proceso constitucional y democrático. Cada uno tenemos para ello una adjetivación, pero la necesidad de cambio de los temas constitucionales están claros, son de fondo y están también en la raíz de los problemas. Un nuevo modelo de país, se ha dicho por parte de mi secretario general y amigo, un nuevo modelo de país para la construcción de un nuevo modelo de Andalucía que juegue un papel aún más fuerte del que ya viene haciendo en el contexto de las políticas de Estado, porque Andalucía, en ese modelo de Estado nuevo, en ese modelo de Estado federal, es, como hace 40 años, una pieza fundamental, una pieza imprescindible. Frente a un modelo que se demuestra fracasado, debe ponerse en valor con ejemplaridad una política posible que no dañe al Estado social y proteja a quienes necesitan de los poderes públicos, porque los poderes públicos están para proteger a los débiles, no a los fuertes. Y ese ha sido un error cometido en los últimos tiempos, en los últimos años, en esos 20 años a los que me refería. Se ha gobernado para los poderosos, no se ha gobernado para el conjunto de la ciudadanía. Una política que desde Andalucía yo quiero reclamar aquí, desde Andalucía digo, con esfuerzo y no exenta de dificultades, venimos impulsando. Y en ese debate me gustaría encontrarme con el conjunto de los que puedan negar esta situación. En Andalucía nos hemos propuesto construir un nuevo proyecto andaluz, no exento de dificultades. Lo hacemos con modestia, pero también con valentía, pero con determinación. Un proyecto para la mayoría social, y ahí están las leyes, a las que algunas me referiré. Un proyecto en el que el pan, el techo, la escuela pública, la salud, la libertad, la democracia y, cómo no, la pelea por el empleo son elementos centrales y fundamentales. Yo acabo de explicar que la ciudadanía percibe a la democracia está secuestrada y me gustaría expresarle al pueblo andaluz una realidad que deriva de esto, una realidad que como vicepresidente vivo día a día, la realidad del acoso, y digo acoso, a nuestra autonomía, acoso a nuestros derechos, acoso a nuestras competencias, acoso desde un gobierno central que no comparte el modelo autonómico, acoso por leyes y presupuestos pensados para los poderosos, pero no pensados para la mayoría social. Nuestro estatuto está acosado, por lo tanto. Cada paso que damos en favor de la mayoría social,
de los andaluces está paralizado por el Gobierno central, mediante el recurso de inconstitucionalidad. Lo hicieron con la Ley de Función Social de la Vivienda, lo hicieron con la restricción de las tasas de reposición en la función pública, lo hicieron con la subasta de medicamentos y puedo dar un largo etcétera de lo que hicieron. Y si a eso no se le llama acoso es porque queremos ponernos una venda en los ojos. A lo que hay que añadir que hay un maltrato financiero o la austeridad que impone Montoro es una verdadera espada de Damocles contra los intereses del conjunto de la ciudadanía andaluza. En estos momentos mi departamento vive esta triste realidad. Lo voy a poner como ejemplo. Mi consejería quiere, y el Gobierno, regular la moratoria eléctrica para que los más necesitados no sean privados del suministro. También la de agua. Quiere incluso legislar sobre esa materia. Queremos hacerlo como lo hizo Cataluña. Pero ¿qué ocurrió en lo de Cataluña? El problema es que el Gobierno central ha paralizado con un recurso esta medida, amparándose en que las comunidades autónomas no son competentes para defender el que no haya desahucios de suministros vitales al conjunto de la ciudadanía. Por tanto, en Andalucía estamos ante un dilema. O el de aprobar un decreto y una ley y tirar para adelante y veremos dónde llegamos con la defensa de los andaluces detrás, o atajar de hoy para mañana por otro camino, porque mañana será tarde, las ayudas con subvenciones como lo estamos haciendo. Esto es dramático. Esto es un acoso a nuestro estatuto. Es un verdadero drama que este Gobierno, porque yo me pregunto, ¿cuántos desahucios hubiéramos evitado si hubiese estado en vigor la Ley de Función Social de la Vivienda? ¿Cuántos? Todos. ¿Cómo hubiésemos mejorado la educación, la sanidad, los servicios sociales, la efectividad de la Administración, que necesita cada día ser más efectiva, más eficiente? Pues con 9.000 funcionarios más hubiéramos hecho una mejora de esos elementos centrales de la política en Andalucía. ¿Cuánto dinero hubiéramos ahorrado con la subasta de medicamentos y a dónde lo hubiéramos dedicado en un tiempo incluso que nos quitan 426 millones de euros en un trato discriminatorio a nuestra comunidad? ¿Cuánto hubiésemos mejorado la economía si la modificación del artículo 135 de la Constitución y los presupuestos no fueran injustos con nuestra Andalucía? Ante esto, yo creo que hay una clara necesidad de liberar nuestra autonomía. Necesitamos en España una nueva mayoría ciudadana, claramente una mayoría de izquierdas, que desplace al PP y a sus políticas y que nos permita desarrollar otras políticas y el cumplimiento del estatuto. Porque la política es optar, la política es mojarse en harina, y mientras en el ámbito de la izquierda, de los representantes de la mayoría, nos vamos excluyendo unos a otros con nuestras declaraciones y con adjetivaciones como esa de todos sois castas o todos sois populismo, el PP puede continuar en el poder. Yo no voy a caer, ni creo que mi fuerza política vaya a caer en esa trampa, ni debe caer el Gobierno de la Junta de Andalucía, ni los actores principales del Gobierno de la Junta de Andalucía, de los que pretenden cuartear la trampa, de los que pretenden, y lo digo, cuartear a la izquierda. Y por ello yo sí apuesto por una mayoría social nueva, una mayoría social de política de cambio, donde cabemos todos los que queremos liberar a nuestra democracia y ponerla al servicio del 80% de los españoles y de las españolas, de los andaluces y de las andaluzas. Para ese aspecto es imprescindible que desde Andalucía hagamos algunas cuestiones. Entro en alguna materia. Yo creo que hay que realizar una defensa cerrada de la democracia y de la autonomía, promover una participación mayor de la ciudadanía de alta intensidad democrática, donde la ciudadanía articulada, activa, decida en todos los niveles y en todas las cuestiones que les afecten. Una forma de gobierno cercana y permeable como queremos abrir paso, de rendición de cuentas permanente, porque la rendición de cuentas permanente es el mejor instrumento para controlar cualquier aspecto de corrupción y para que efectivamente la responsabilidad pública se identifique con el comportamiento ético. Más medidas contra la corrupción, situando un nuevo compromiso ético entre política y ciudadanía. Y por eso habrá que decir que atender a lo que en el Congreso y otras fuerzas políticas exige sobre esta materia y el Partido Popular lo niega. Un gran acuerdo andaluz contra la pobreza y la desigualdad. Eso significa reparto de la riqueza que se crea. Si no, no se puede hacer de otra manera. La cuestión es si hay capacidad, impulso, valentía, liderazgo para hacer esa cuestión. Un nuevo plan estratégico andaluz, 2015-2020. En ese aspecto, yo creo que la Ley de la Función Social de la Vivienda,
la defensa de los consumidores ante productos hipotecarios, la contratación, la ley de transparencia, la ley de participación ciudadana, la ley de lucha contra el fraude, la ley del ente público de crédito andaluz, la ley de modificación de la Cámara de Cuentas, la ley integral de agricultura, la Carta de Derechos de Ciudadanía, la ley de fiscalidad ecológica, caminan en esa dirección. Pero también soy consciente que serán insuficientes si no se reforma la arquitectura constitucional del Estado, el modelo de financiación y el modelo económico. Debemos evitar, por lo tanto, que la ciudadanía siga por más tiempo en manos del mercado y que las instituciones públicas sirvan al mercado antes que al pueblo. Por ello, debemos poner en valor lo expresado en nuestro Estatuto por los artículos 156 y 157, que yo no me extenderé, pero recomiendo que se lea, porque si hay que cumplir la letra negra sobre blanca del Estatuto, hoy por hoy esos son dos artículos tremendamente importantes. Dos artículos importantes para acabar con las desigualdades, fortalecer a la mayoría, recuperar el trabajo digno, recuperar la democracia, recuperar la planificación económica como un elemento central. El título de mi intervención es Construyendo una democracia digna, y eso se da la mano con una economía digna y con una economía social. Apela al papel de los poderes públicos y del conjunto de la ciudadanía organizada en un tiempo en que debemos volver a afirmar que la democracia es tal si el poder está repartido, y que necesitamos de un nuevo orden político, económico, social e institucional. La democracia tiene que dejar de estar secuestrada por los mercados y tiene que ser participada. Yo diría nuevamente, empieza el tiempo de la codecisión. O si no, no entenderé lo que está ocurriendo en el movimiento general de pensamiento, de conciencia, de opción y de prioridades que la ciudadanía está marcando. Afirmaba Adam Smith que a las naciones se las somete por la deuda o por la espada. La asunción por parte del Gobierno español de modificar el artículo 135 de la Constitución, dar prioridad absoluta al pago de la deuda, solo ha generado que hoy España tenga obligaciones con los mercados, más aún de las que tenía, deba aún más, pero al mismo tiempo haya más parados y haya más pobres en el conjunto de nuestro país. Los presupuestos generales del Estado, en lugar de diseñar una herramienta que evite que la pobreza aumente o que la población vulnerable cuente con una protección básica del Estado, ha ido en el camino contrario, en el camino que efectivamente les abandona una fiscalía que no es racional o una política fiscal no racional y yo diría una lucha total frente a lo que debería hacer el fraude. Andalucía se sitúa en los presupuestos generales del Estado con una financiación por habitante muy por debajo de la media. No entro más en eso porque creo que cuantos estamos aquí conocemos perfectamente ese tema. Pero sí quiero decir que hemos perdido desde 2012 hasta ahora más de 3.450 millones de financiación. Y si este pueblo no se levanta ante esa realidad, como quiera levantarse, es que efectivamente estará dejando al Gobierno de esta comunidad autónoma a su suerte y el Gobierno estará permitiendo quedar a su suerte. Por eso yo soy de los que piensan que las importancias de un 4 de diciembre o de un 28 de febrero siguen estando presentes en un momento en que la sociedad empieza nuevamente a despertar y a moverse. A pesar de esta imposición, el Gobierno andaluz va a mantener su compromiso. Lo decía el otro día la consejera de Hacienda aquí presente. No es exento de dificultad, no es exento de sufrimiento, no es exento de tener que situar un presupuesto que hubiera estado con 1.000 millones más en otra respuesta de la que ha tenido que estar. Pero a pesar de eso, marcamos la diferencia. Y yo tengo que defender la diferencia que se marca. La diferencia de educación, la diferencia de salud, la diferencia de políticas sociales, la diferencia en dependencia, la diferencia en inversión, la diferencia en más hacia los ayuntamientos en un momento que lo necesitan. Por eso, la acción del Ejecutivo andaluz pasa por cuestiones que son conocidas y no me detendré mucho. Apoyar la economía real y dinamizar el tejido productivo. Yo eso le suelo llamar que la mejor economía que se apoya es la que tiene las raíces en el territorio y por mucho viento que venga le pasa como al junco. Puede ir a un lado y a otro, pero queda ahí en el territorio. Y esa es la economía que efectivamente representa la economía social ampliada que vengo en los últimos meses planteando y defendiendo, con más I más D más I, con situar los sectores estratégicos importantes de nuestra comunidad y con poner en marcha algo que es necesario desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista financiero. O el Banco Central Europeo facilita los elementos necesarios para prestar el apoyo a nuestras entidades económicas importantes que mantienen al tejido productivo y al tejido social, o tendremos que hacerlo nosotros.
tendremos que hacerlo el Gobierno con todas las dificultades. Construir un ente de crédito público, como queramos llamarlo, banca pública, sí, no es un elemento fácil. ¿Quién dice que es fácil? Pero es un elemento en el que nos tenemos que poner a trabajar y este Gobierno ha marcado un hito, que no es un hito de competitividad con ninguna otra organización privada desde el sector financiero. Es un hito necesario y es un hito de tirar de lo que otras decisiones no tiran. Y así, al menos, yo lo expreso con total tranquilidad. Blindar los servicios públicos fundamentales. Aumentar el impulso de la inversión directa. Lo hemos hecho este año con dificultades en materia de fomento. Aquí está la consejera de Fomento. Incrementar el Fondo de Cooperación Municipal. Afianzar las medidas de apoyo a los colectivos más desfavorecidos. Yo tengo que decir que sigue siendo insuficiente. ¿Alguien piensa que el Gobierno no entiende que es insuficiente las medidas que ponemos encima de la mesa? Lo que pasa es que gobernar es optar, es priorizar, es mojarte en harina, es encontrarte con la realidad, tratar de cambiar la realidad también. Por eso mi discurso va dirigido al cambio de cambiar esta realidad que se hace insostenible. Educación, sanidad, dependencia, blindar a la mayoría social. Pero hay una cosa fundamental. Vuelvo a insistir en ella. Poner en valor en la calle ante la ciudadanía las 17 leyes que hemos aprobado este Gobierno. Porque son leyes progresistas, son leyes avanzadas, son leyes que marcan un perfil claramente de izquierda de este Gobierno. ¿Se puede uno atribuir que el perfil de Izquierda Unida ha tirado? Puede hacerlo. Pero bueno, hablaba de un Gobierno transversal que ha sido capaz de tirar para adelante con leyes muy importantes, en el plano social y en el plano económico. El Gobierno andaluz mantiene los servicios fundamentales, faltándole 2.170 millones de euros, pero lo mantenemos, porque hemos hecho una prioridad. Y se hace urgente abrir otro debate. Va a terminar, a mediados de mes, el debate sobre la renta básica en el Parlamento de Andalucía. Ese es un debate de Estado, pero ese es el debate que soluciona el problema de los suministros vitales, el problema de cierta indignidad que vive determinada familia, el problema de la pobreza severa, el problema de la pobreza infantil. ¿Qué hacemos? Es un debate de Estado. ¿No lo damos? ¿No lo libramos? Andalucía por sí sola no podrá, pero seguro que las organizaciones sociales, las sindicales, las organizaciones con más conciencia pueden dar ese debate y abrirlo, porque la cuenta es fácil. Con el rescate de 63.000 millones a los poderes financieros, hubiéramos construido 8 años al menos de renta básica en el conjunto de este país. Si los mecanismos y recetas hasta ahora planteadas han fracasado y solo agrandan la brecha entre norte y sur, entre los de arriba y los de abajo, necesitamos entonces cambiar nuestras recetas, cambiar nuestras prioridades y esquema de valores. Nuestro problema no es hoy el déficit, sino el drama de personas, de miles de personas en paro que sufren desigualdad y pobreza y que no pueden, por esas circunstancias, activar nuestra economía, activar el consumo, la pescadilla que se muerde la cola. Un modelo económico que se resiste, también hay que decirlo, a dejar de practicar especulación y explotación, aunque hace años que esas posibilidades pasaron. Nuestro problema es hoy el fraude fiscal. Pero digámoslo con valentía, de abajo arriba y de arriba abajo. La evasión de capitales a paraísos fiscales, las amnistías fiscales tóxicas, la política fiscal regresiva, la economía sumergida. Porque mientras hablamos en esta conferencia, en apenas una hora se habrán defraudado 10 millones de euros en este país. Hagamos las cuentas, veremos a qué alcanzamos y planteemos qué haríamos si no tuviéramos esa defraudación fiscal. La desigualdad, por lo tanto, no es un accidente, sino la consecuencia de un sistema y de un modelo económico que necesita para ello poder imponer una acumulación de riqueza desigual. Pero bueno, esto no es que se denuncie de ahora. Hablaba antes de Maastricht. Es decir, yo me he hecho una persona ya mayor hablando de este discurso. Me decía el otro día, mi hijo, tiene 35 años, papá, lo que están hablando hoy te lo llevo escuchando 20 años. Y yo le decía, pues algo habré hecho yo mal, que no he sido capaz de abrirle el espacio de discurso a esa realidad que uno venía denunciando, con más acierto, con menos aspectos desde el punto de vista comunicativo. En una sociedad en que la lucha de clases está vigente, y lo quería reafirmar aquí. El concepto solo arriba o abajo es un concepto engañoso. El concepto puede ser que hay gente arriba y gente abajo, pero si olvidamos la lucha de clase, los intereses de clase, estaremos olvidando lecciones magistrales que en materia económica otros nos dieron y fueron por delante de nosotros. Por lo tanto, el concepto derecha-izquierda sigue presente en el debate social. Es sencillito de trasladar. Frente a la simpleza intencionada de arriba y abajo, a mí me gustaría aclarar que yo siempre he entendido, salvo estar equivocado, que la izquierda ha defendido siempre a los de abajo y la derecha a los de arriba. Eso me han dicho a mí, al menos cuando empecé a dar mis primeros pasos sindicales, porque mi primera militancia fue sindical, en comisiones obreras.
Por muchos aspectos y clases magistrales que quieran darnos, en este país la mayoría social siempre ha tenido claro quién defiende a los de arriba y quién defiende a los de abajo. Y eso siempre ha sido así. Nos pueden engañar ahora. A mí no me van a engañar, porque de eso yo no sufro de ningún mal en esta etapa de cambios importantes, de ilusiones importantes. La pregunta es si estamos dispuestos a permitir la destrucción de la democracia sin hacer nada. Yo al menos no estoy dispuesto. Pienso que el conjunto del Gobierno tampoco, el conjunto de mi formación política con toda claridad. Parece evidente que la desigualdad, el paro, la pobreza y la corrupción está en la base de esa fractura social, una fractura social que se está produciendo, que no es negable. No es posible hablar de recuperación económica cuando no se crea empleo. Y, por lo tanto, también habrá que decirlo con claridad. A mí me parece muy bien el dato económico que damos en el conjunto de este país o el mensaje que mandamos. Se va a crecer entre el 1,6 y el 2,1. En función de qué equipo de estudios lo diga, en función de qué entidad financiera, en función de lo que diga Europa o de lo que quiera decir Alemania o de lo que quiera decir Francia. Pero ese no es el problema. Hay que crecer. El problema es que se está creciendo y vamos con los recursos a esos 90.000 que están acumulando. Eso es lo que no es posible. Por eso el problema es también de un reparto de la riqueza. Invertir en igualdad es hoy una prioridad y crea empleo. Lo decía Lula, lo decía Dilma Rousseff. La experiencia demuestra que cuando la austeridad es exagerada, se derrota a sí mismo. Pero la experiencia demuestra que pusieron un plan pobreza cero, que están consiguiendo en Brasil, que no era un plan pobreza cero, ese era el título. Era un plan económico de reactivación de toda la economía de un país que han logrado en 15 años de forma magistral, incorporando pobres al sentido de una vida más digna. ¿Y qué pasa aquí? Que no lo hacemos. ¿Tan egoístas somos, me pregunto yo, como ciudadano andaluz y como miembro de este Gobierno? La Administración andaluza asume la obligación de integrar la transparencia, la participación de forma transversal en sus políticas públicas. Vamos los primeros en ese tema, que nadie lo dude, actuando en favor de un modelo abierto de información a los ciudadanos, del control de las acciones del poder público. Trabajamos para salvar la desafección y para conciliar los intereses de la ciudadanía y las nuevas formas de hacer gobierno, la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción como un elemento central y fundamental. Seguro que necesitamos más medidas. Hablaré de algunas de ellas antes de terminar mi intervención, que ya va acabando. Yo creo que tenemos la necesidad y la urgencia de hacer política, claramente, en favor de la mayoría. Sin embargo, hasta el momento, el desarrollo legislativo del Gobierno de la Nación ha ido en otra dirección. Y el nuestro, tengo que reconocerlo, y en ello habrá alguna culpa de esta vicepresidencia, va más lento de lo que debe de ir. Cambiemos los procesos, no se pueden cambiar los procesos, es decir, vamos a activar todo el elemento económico para que los elementos administrativos de cualquier creación desde el punto de vista empresarial no sufran tanto tiempo. Yo creo que también con los canales de participación necesarios hay que activar eso, porque si no, no puede ser que tengamos leyes en este Gobierno que al final pueda pasar la legislatura y no vean la luz. Sería, es decir, eso yo diría imperdonable. Sería imperdonable. Por eso, para que haya igualdad de derechos, tiene que haber igualdad de poder. Ese es el fundamento de las nuevas sociedades democráticas. El primer requisito es establecer leyes que sirvan objetivamente a la mayoría social y garanticen sus derechos políticos. Yo creo que el anteproyecto, humildemente lo digo, un anteproyecto transversal, si yo me quisiera poner esa medalla me equivocaría. Ha sido el proyecto, yo diría, más debatido. Ha habido otros, pero del conjunto de esta legislatura, el Gobierno, el más debatido. El proyecto de participación ciudadana. ¿Cómo pasar de democracia representativa a participativa? El más debatido. No hemos sido capaces de venderlo al conjunto de la ciudadanía. Además, estoy sorprendido. En la rendición de cuentas, yo creía que ese era un elemento esencial, central, y no veo que haya un movimiento que diga la democracia más democracia que se pedía, este Gobierno la está situando. Vamos a conseguirla, porque es un elemento central. Consultas populares, de 16 años arriba la participación, información, transparencia, presupuestos participativos, ayuntamientos, diputaciones, en la medida que es posible. Eso significa dotar a la ciudadanía de conocimiento de por dónde entra el dinero, por dónde sale el dinero, cómo se gasta el dinero, a quién va el dinero, cómo se controla el dinero. Si no es así, no lo podremos hacer. Pues muy bien, ahí está. Yo ya puedo decir que me siento muy satisfecho, en nombre de lo que represento en el Gobierno, de que esa ley la haya aprobado el Gobierno. Pero también, por encima de todo, está el reparto. Eso me lo enseñaron hace tiempo. Sigo siendo marxista, nadie lo podrá dudar. Pero es que o hay reparto de la riqueza, o cómo se arregla esto. Si hay más riqueza, y más riqueza en menos manos, y hay más pobres, y hay más parados, ¿eso cómo lo arreglamos?
pero luego hay necesidades. Alguien me decía el otro día en un debate que nadie diga que no hay recursos para invertir. ¿Cómo que no hay recursos para invertir? ¿Y sitios donde invertirlos? Hay que mejorar carreteras, hay que hacer colegios, hay que hacer centros hospitalarios, hay que hacer guarderías, hay que hacer tantas cosas habiendo dinero. El problema es que, bueno, que lo tengan los que acumulan, no sé para qué. Cuando uno se muere, punto. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que impedir que esa corrupción generalizada, que se encuentra amparada en una política fiscal contra natura, de amnistías por el poder neoliberal y un código penal, como dijera el presidente, nada más y nada menos que el presidente del Tribunal Supremo. Dice, tenemos un código penal para el robagallina y el robaperas. Pero es que eso me lo dice el presidente del Tribunal Constitucional. Y yo, Tribunal Supremo, agradezco que lo diga. Pero es una llamada de atención a los poderes públicos, al legislativo, muy fuerte esa llamada de atención. Por lo tanto, el futuro de Andalucía está vinculado a esa nueva estrategia. Me saltaré casi una página. Es la estrategia de hacer más fácil y más digna la vida, y más digna la democracia y más digna la economía, de impulsar el concepto de economía social ampliada. Pero eso necesita un compromiso social muy fuerte. Eso no vale, con que lo diga este vicepresidente, ni la presidenta del Gobierno, ni todo el Gobierno en su conjunto, si al final a los actores que tienen que desarrollar eso, sindicales, sociales, institucionales, empresariales, no lo ponemos en movimiento. Yo hablo muchas veces con el secretario general de Comisiones Obreras, cuya opinión la tengo en valía. ¿Y qué ocurre? Que me dicen, no me vale solo, es decir, que 2015 y 2020 me lo planteéis como me lo estáis planteando, que es verdad. Sobre la letra negra sobre blanco, está muy bien todos los objetivos estratégicos, los ejes centrales de esa estrategia. El problema es que a esa estrategia hay que ponerle gente, ilusión, esperanza, dinamismo social, compromiso social. Por eso me salto toda la estrategia. La conocéis también, algunos mucho mejor que yo, seguro que la consejera de Hacienda. Finalmente, las estrategias sociales e institucionales que se establecen para constituir esa economía al servicio, que es lo que pretendemos. Pero un nuevo modelo de gobierno abierto para esa estrategia, basado en una administración pública eficiente y que nadie me malentienda, Los funcionarios públicos y empleados públicos yo los considero eficientes, profesionales, posiblemente menos en el ratio de los que teníamos que tener comparado con otras administraciones europeas o a nivel nacional. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que yo creo que estamos necesitados del máximo nivel de eficiencia, para que el máximo nivel de respuesta rápida se dé también. Y eso significa una adecuación de la administración pública, nadie lo puede dudar. No es fácil roer ese hueso, hay que meterle, pero yo digo como Gobierno, como vicepresidente, que hay que meterle mano en esa parte de compromiso y de diálogo social nuevo, es decir, que esa voluntad consensuada que el Gobierno quiere poner en marcha con los agentes sociales, que deberá verse corroborada si queremos que esa estrategia tenga éxito y tenga otra cosa más. Sea capaz de reunir, pues yo estoy convencido de que se abrirá paso a esa posibilidad, más financiación de la que hoy tiene. Hoy se habla de 45.000 millones, 2015-2020. Yo creo que los tiempos que vienen permitirán entrar mejor en esa estrategia, que nos permitirá una economía internacionalizada que va mejor, y hay que resaltarlo como positivo. Eso dice mucho de Andalucía, no lo veamos al contrario. Esa internalización, yo estuve el otro día en Fuente Palmera, me dijeron, Fuente Palmera, un pueblecito de nada, que prácticamente en el terreno, pues eso, de los trajes de boda, de los trajes de noche, del textil, bueno, tiene una proyección internacional que me quedé asombrado. Y decía, bueno, ¿pero qué estoy descubriendo? Llevo aquí tiempo y no he llegado. Bueno, pues algo nos falta también, que hay que llegar a más sitios. Porque el otro día lo hice en otro pueblo, La Rampla, y me dice, no, es que estoy mandando mi cerámica al exterior. Bueno, pues son temas importantes a los que hay que poner foco y luz. Reeditar ese nuevo compromiso con Andalucía, con el respaldo de la mayoría para que eso sea un éxito. Claro, un plan ligado a pobreza cero. Para mí, ligar pobreza cero, para que me entendáis, es empleo. No es otra cosa, ¿eh? Lo que pasa es que cuando se dice pobreza cero como objetivo, que es muy loable, utópico, es que estamos hablando de un tiempo en que se habla de utopías. Y yo he sido siempre un utópico, desde que empecé mi carrera pública. Es decir, y es claro que cuántas veces me han dado un mensaje y un discurso que ahora, como me dice mi hijo, papá, ¿en qué fallaste? Que tú me decías lo mismo y me enseñaste lo mismo, pero cobra menos cuerpo, es decir, que lo que cobraba cuando discutíamos de qué Europa queríamos construir. Y finalizo, perdonadme un poquito la extensión, la corrupción es nuestra preocupación fundamental. Corruptos y corruptores tienen que estar expulsados del sistema. En ese aspecto yo creo
que este Gobierno viene trabajando desde el 7 de mayo, digo, con bastante más acierto que cosas que se dejan atrás. Y por eso hay una cuestión para mí. ¿Qué falta? Pues yo lo digo, la ley de la Cámara de Cuentas es un compromiso. Yo activo a las fuerzas políticas para que la activen. Las leyes de altos cargos y ética e incompatibilidades, que necesitan todo el conjunto de la Administración, empezando por este que os habla. La ley del defensor del pueblo, porque no podemos tener una institución que defienda al pueblo y luego cuando el pueblo quiere sentir la defensa se me queda que no le llega la camisa al cuello. La modificación del Código Penal, que no es nuestra, pero que hay que impulsarla, y la transparencia total de los altos cargos públicos. Yo veía el otro día en Dinamarca, decía, no, aquí es que la corrupción es difícil que llegue a determinadas zonas de choriceo. Dice, porque hay una conciencia social ética tan fuerte desde la educación que no lo permitiría. Puede haber un elemento pequeño que separa. Y me decía, porque bueno, aquí cualquier cargo público tiene su tarjeta, incluso privada, a su disposición de la ciudadanía. Vamos a hacerlo. Sí, hemos sido los primeros en poner la declaración de la renta, los primeros en poner el Gobierno desnudo por arriba y por abajo, el Gobierno con menores salarios de todo el conjunto del Estado, y ni siquiera eso nos permite decir que tenemos un comportamiento ético. Hay que dar un paso más, venga. Yo no tengo ningún problema con que a mí cualquier ciudadano pueda entrar en una página web. ¿Por qué? Porque yo vivo como cualquier trabajador de mi salario. Y como dice el abogado laboralista Héctor Maraval, que conocéis quién era su hermano, es un hombre sindicalista, la corrupción es una agresión a toda la ciudadanía, un pésimo mensaje hacia el exterior. Junto a muchos políticos honestos, eficaces, laboriosos, había muchos que pensaron que esto era para su negocio personal. También es injusto decir que la corrupción es el resultado exclusivo de la actuación de una parte de la clase política. Y aquí me paro. ¿Quién defiende a los honestos en política en este momento? En un momento en que la sociedad necesita referentes. Yo quiero salir hoy en defensa de los honestos, porque aquí todas las caras que veo, es decir, me resultan honestas y comparto con mucho el codo con codo. Por ello, yo creo que se hace necesario resaltar la honestidad de miles de cargos públicos, delegados sindicales, personas que construyen solidaridad frente a los chorizos que han formado una casta de ladrones. Pero cuidado, seamos serios en política. Si hay una casta de ladrones, señalemos a la casta de ladrones, no a la gente de raza honesta. A mí en mi pueblo me decía algunas veces, este hombre es de casta buena. Bueno, ¿volvemos a eso o no volvemos? Porque yo no me siento ni ofendido ni señalado, pero hay que entrar en esa materia de defensa general, porque el modelo especulativo, la crisis económica, ha generado una serie de crisis políticas, un país en el que lo grande se ha hecho fácil cuando debería ser imposible. El robo, suficiente. Por eso vuelvo al Tribunal Supremo. Roba peras, roba gallinas, pero cuando es de mucha altura, el Código Penal no cabe con todo ese tema. Y concluyo convencido de que hoy la ciudadanía necesita, desde el mayor ejercicio de transparencia pública, saber y conocer sus cuentas. Eso me lo enseñaron a mí en el 82, que ya hacía yo consultas populares en mi pueblo. Pero durante 4 años le decía yo a la gente por dónde entraba el dinero y por dónde salía y a dónde iba. Y luego le decía que en las prioridades políticas me dijera en la inversión, porque en otras cosas es difícil. ¿Dónde? Pues muy bien, los ciudadanos de mi pueblo en aquel tiempo, hoy ya menos, sabían por dónde le venía el dinero al ayuntamiento, porque esa es una cuestión que se desconoce en Andalucía. Aquí se cree todo el mundo que la consejera de Hacienda tiene un bolso debajo de la mesa y saca todo el dinero. Más quisiera, dice la consejera, y yo también. Pero tiene lo que tiene en un modelo de financiación injusto, que si no nos rebelamos ante él, no podremos dar respuesta en Andalucía como quiere este Gobierno, como quiere este vicepresidente, como quiere las 256 medidas y 28 leyes, que es las que tenemos que cumplir al 100%. El aumento de las medidas y regulaciones en favor del modelo de acceso abierto de los ciudadanos está clave. Yo he dado 5 aspectos, pueden ser más. He dado 5, que es imprescindible, acuciante que lo hagamos, si es posible antes de 3 meses. Y ahora sí concluyo. Concluyo y no voy a citar al autor. Me sería fácil hacerlo. Lo hago con una cita de un autor que puede estar de plena actualidad hoy. Y la leo, despacito. Hoy la sociedad parece haber retrocedido más allá del punto de partida. En realidad, lo que se necesita es que se cree un nuevo punto de partida. Crear un punto de partida no puede hacerse desde la aceptación de las reglas del juego, pero tampoco desde la emoción etérea, ni siquiera desde la pura retórica. Hay que buscar la situación, hay que buscar las relaciones,
hay que buscar las condiciones sin las cuales no adquiriría un carácter serio, que es lo que necesita la sociedad. Buenos días, muchas gracias. Perdonadme que me haya extendido. Consejero, yo reconozco que nos llevamos conociendo muchísimos años y da igual el tiempo que pase, le sigo viendo con la misma ilusión. Está ilusionado y además habla desde el corazón. ¿Me puede decir el secreto? Bueno, puedo decir aquello que me enseñaron hace tiempo. La juventud no es un concepto de edad. La juventud es un concepto de pensamiento, es un estado social del ser humano. Bueno, yo tengo ese estado permanente no porque tenga el pelo negro. Es decir, de encontrarme en juventud. No me lo pinto, digo para quien quiera saberlo. Es difícil gobernar, porque estar en la oposición, mantener un discurso en la oposición, un discurso de crítica, de análisis, etcétera, es una cosa, pero a la hora de gobernar estamos ante un escenario completamente distinto y diferente, y lo que se mantenía en un lado es difícil mantenerlo en otro cuando se gobierna. No sé, ¿le está resultando a Izquierda Unida muy difícil gobernar? ¿No? Cuando se gobierna en solitario es difícil gobernar. Cuando se gobierna entendiendo a esa máxima que este Gobierno quiere impulsar y que, al menos el pensamiento que yo represento, pone en marcha, eso que me decían en Conil, hay que gobernar obedeciendo. Entonces se hace más fácil, porque somos más a la hora de gobernar. Yo creo que eso es lo que tenemos que construir. Situado esa primera, yo estoy convencido que priorizar en la acción política de un Gobierno no es fácil. Siempre he dicho que Andalucía es el segundo gran Gobierno de este país, pero es más gran Gobierno que más de 15 o 14 países del contexto europeo. Es que esto es un Gobierno de mucho territorio, de muchos pueblos, de mucha sociedad, y tú ahí tienes que saber priorizar. Yo estoy convencido que hoy estamos priorizando bien y por eso hay una mayoría social que sigue viendo al Gobierno como un elemento de esperanza y de ilusión. Ahora, eso no quiere decir que no haya elementos que han tenido que entrar detrás en las prioridades, mientras efectivamente no haya una posibilidad de cambio, sobre todo fiscal y financiero, para nuestra comunidad autónoma. Ahora, desde lo personal, quien se educó en la acción de Gobierno sabe lo que es mojarse en harina y repartir. Y yo me eduqué en la acción de Gobierno. Yo vengo de manos de un impulso de mi partido, el Partido Comunista, en el año 78 y 79, y me pusieron, como ha dicho Mariscal, a gobernar con 26 años. Entonces yo estoy mojado en lo que sé la solvencia de gobernar y las dificultades. En política le he oído repetir varias veces la palabra casta. Una palabra, por cierto, que sabe usted que tiene, bueno, que ha capitalizado otra formación política que es Podemos. ¿Esto es una estrategia? No. Es curiosidad, le pregunto por curiosidad. No, yo no me siento identificado con ese tema que mis compañeros y amigos, muchos de ellos de Podemos, ha puesto en marcha. Yo creo que ha querido sintetizar, pero a veces las simplificaciones son odiosas porque exageran el espectro, a un grupo de chorizos, a un grupo de corruptos que tienen que estar expulsados de la vida pública, porque si no la vida pública no ganaría el prestigio suficiente. Pero dicho eso, he querido hacer una reflexión de la importancia de miles y miles de delegados sindicales que siguen defendiendo los derechos de los trabajadores, de miles y miles de concejales, yo los conozco, que no cobran absolutamente nada, es decir, de miles y miles de personas que están en la vida pública y que tienen y merecen todo mi respeto. Por eso yo odio la simplificación, o de miles y miles de empresarios pequeños y medianos, autónomos, economía social, grandes empresarios, que también tienen una respuesta, es decir, a veces más social o más comprometida con la sociedad que otros. Es decir, yo lo que odio a los empresarios que nos deslocalizan y se van con sus recursos a otro lado después de haber cogido todo el dinero que le ha dado nuestra comunidad o todo el dinero que le ha dado este país. Eso es lo que yo odio. Pero en ese tema yo creo que hay que no simplificar, hay que situar. Estos son casta porque son unos chorizos. Pero de ahí a exagerar ese tema, a mí me parece que no es bueno, ni siquiera para el debate social y el debate político, que hay que hacerlo con profundidad porque los cambios nos esperan y necesitan un debate fuerte, un debate de compromiso profundo. Lo decía Mariscal, yo viví ese debate en la época de la transición, era más difícil que ahora, y lo viví. Y salimos victoriosos ese debate, la mayoría social. Y lo hicimos con mucho respeto, con búsqueda de acuerdos, con unos elementos a veces de consenso. Yo no santifico el consenso, creo que a veces es malo, fijaros lo que os digo.
pero sí santificó las posibilidades de un gran compromiso, como he dicho en mi intervención, social que necesita Andalucía y necesita España. Vamos a hablar de política un poquito más tarde, vamos a hablar un poquito ahora de gestión y también de lo que acontece, por ejemplo, en el Parlamento. Pregunta uno de los asistentes hoy cuál es su opinión sobre la iniciativa legislativa popular presentada en el Parlamento andaluz el pasado martes por la plataforma Compromiso Social de Andalucía. ¿Ayudará, pregunta, a paliar la situación de pobreza de Andalucía? Indiscutiblemente, iniciativas como esas son saludables, bienvenidas y, al menos de esta vicepresidencia, recibe no solo los respetos, sino el compromiso de analizarla con la suficiente profundidad para ver los caminos. A partir de ahí, he dicho en mi intervención que habrá unas conclusiones de algo que tiene compromiso este Gobierno. Este compromiso tiene compromiso fuerte. Tiene que haber una respuesta sobre qué hacemos en materia de renta básica, que creo que es a lo que nos estamos refiriendo. A partir del compromiso del Parlamento, impulsado por las fuerzas políticas que sostienen al Gobierno, tendremos también una fotografía del alcance de la renta básica que queremos situar. Y tenemos una realidad. Sabe quienes han propuesto la iniciativa, sabemos quienes estamos en el Gobierno, saben otras organizaciones que ese es un debate de Estado. Y a mí me parece que la virtud que tiene la iniciativa es que pone en movimiento ese debate de Estado. Y luego le pedirá que desde comunidad autónoma como Andalucía haya una cierta respuesta, posiblemente mayor de la que ya estamos dando, casi con toda seguridad. Pero es consciente quienes han promovido la iniciativa, es consciente esta vicepresidencia, es consciente el Gobierno que estamos ante un debate de Estado. Pero el debate de Estado no se puede secuestrar ni apartar, cometeríamos un error enorme, porque cuando el Estado ha considerado, cuando digo el Estado, quienes han gobernado este Estado hasta ahora, que había que entrar al rescate de los poderes financieros, se ha hecho, y se ha hecho a marcha y martillo. Yo creo que ahora hay que hacer también a marcha y martillo las políticas necesarias para poner en valor que nadie esté en una situación de indignidad por carencia de lo elemental, la alimentación, el techo, el suministro vital. Y eso tenemos que hacerlo, conseguirlo. Precisamente sobre el suministro vital, tirar hacia adelante, ha señalado. ¿Hasta dónde? ¿Y hasta qué, digamos, límite? Si es que hubiera un límite en esa ley de mínimos vitales de agua y luz. En primer lugar, el Gobierno andaluz ha respondido. Y yo quiero felicitar esa respuesta. Ha planteado este año 7,5 millones de euros para atender suministros vitales que van a los ayuntamientos y se atiende especialmente el de energía para complementarlo con lo que hacen ya muchos ayuntamientos en materia de agua. Sigue para el 2015. El problema es que yo entiendo que en este debate o hay renta básica o mientras haya renta básica tendrá que haber una ley que impida el desahucio de algo tan vital como el agua y la energía. Y yo digo, bueno, ¿y por qué ese debate no se puede producir? ¿Qué hace que se produzca elementos como los que han concurrido en Bankia y qué hace que no se produzca esto? Si es que si sumamos todo lo que ha ocurrido en Bankia, nos sobra dinero para todo el tema que sufre hoy desahucio de suministros vitales, que en algunos casos, si mal no recuerdo, eran 80.000 de agua y casi 500.000 de electricidad. Entonces, yo digo, estamos respondiendo. La respuesta necesita una respuesta mayor. O hay renta básica o tiene que haber una ley de suministro vital en el conjunto de este país. Pero yo quiero recordar que hace 3 días ha habido un debate en el Congreso de Diputados donde casi todo el arco parlamentario ha ido a que se dé una respuesta a la pobreza energética y la respuesta del Gobierno, que tiene mayoría absoluta, ha sido no. Eso significa que te pone de lado de los fuertes y abandona a los vulnerables. Ese es el tema. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir avanzando. Es un debate también que se necesita, que está en la sociedad y que necesitamos respuestas. Yo he dicho el peligro de la lentitud de las leyes porque la ciudadanía, es curioso, se apremia tanto respuestas a aquellos que sufren una serie de condiciones muy duras y muy crueles en el conjunto de su actividad y de su vida, que las respuestas dicen no pueden tener demoras. Por eso he dicho que el parto del elefante para una ley que beneficia al conjunto de la ciudadanía es un error que juega en contra del Gobierno actual, de la Junta de Andalucía, que pone leyes positivas. Bueno, pues las leyes positivas las aprecia el ciudadano cuando las ha aprobado el Parlamento. Y eso hay que darle un cierto juego. ¿Y está satisfecho con los acuerdos a los que se ha llegado con el PSOE en ese cogobierno con respecto a lo que es el llamado Banco Público? Bueno, yo creo que había un acuerdo del compromiso de Gobierno. Ese acuerdo de compromiso de Gobierno, quiero decirle a todos cuantos están aquí y a los que nos puedan oír a partir de aquí, que está cumplido. Y está cumplido yendo incluso más allá del acuerdo. Ente de crédito público en Andalucía
con derecho y capacidad de ficha bancaria, pero automáticamente hay que decir que esa cuestión de ficha bancaria la tendrá que conceder en su momento, cuando el proyecto esté terminado, el Gobierno de España. No es la consejera de Hacienda la que puede decir, aquí tiene usted la ficha bancaria, ojalá. Es el Gobierno de España. Ese va a ser un debate magnífico. Yo estoy deseando que la ley esté aprobada en junio para entrar a tumba abierta en ese debate. Va a ser en la antesala de las elecciones generales. Qué buen debate. Esperándolo con ilusión. Nos quedan aproximadamente 10 minutos. Hay muchos temas sobre la mesa. Por ejemplo, don Juan Moreno, de la Unión de Consumidores, habla de las organizaciones de consumidores que, bueno, tienen una serie de problemas, precisamente con su consejería. Habla de abierta beligerancia, en concreto, y pregunta, ¿cómo se plantea reconstruir los consensos con entidades sociales como estas? Bueno, yo creo que hay un continuo diálogo. La cuestión es que el diálogo alcance una mejor satisfacción, pero yo creo que hay tal diálogo que a veces tomamos medidas que ninguno está de acuerdo, y eso es lo que me lleva a decir, bueno, pues algo tendríamos de acierto, cuando ninguna de las organizaciones que tienen representatividad en el conjunto de Andalucía están. Yo creo que hay que reconocer que se necesitan más recursos en materia de consumo. Yo vengo diciendo que no solo económicos, sino también personal, porque una gran parte es la vigilancia, en la inspección, en la formación, en la información, toda una serie de cuestiones. Y luego hay que reconocer que por motivos en los que no voy a entrar, efectivamente hay que caminar a un mayor ritmo para que enero, no más allá de febrero, lo que eran las consideraciones económicas correspondientes al 2014, la podamos cumplir en el 2015 para ser posible que las organizaciones de consumidores no se resientan. Y en eso tengo un compromiso compartido en el Gobierno. Doña Rosa María Martínez, de la Confederación de Autónomos y Economía Social, y doña Isabel Soto, de FAECTA. Hablan de dos cuestiones distintas, pero relacionadas. En este caso, el papel que otorga a los autónomos y a la economía social en general en esa lucha contra la desigualdad social. Y en el caso de la señora Soto, sí se va a poner en valor la Ley de Cooperativas andaluza con nuevas fórmulas frente, por ejemplo, a el auge de la economía sumergida, con ciertas medidas que consideran sido anunciadas por el Gobierno central y con las que no está de acuerdo y auparían esa economía sumergida. Yo creo que son dos temas. Es cómo abordar, es decir, la modificación de una nueva ley de cooperativas. Yo creo que esa reflexión del papel que tiene que jugar la economía social, de cómo fortalecerla en el conjunto de Andalucía, de lo que representa. Estoy hablando que la economía social prácticamente da vida a más de 500.000 personas en el conjunto de Andalucía. Puede parecer un sector muy atomizado, pero cuando suma pymes, autónomos y cooperativas, es decir, de cualquier tipo, de cualquier sector, estamos hablando de 500.000. Eso es un elemento importante. Por lo tanto, yo creo que hay que entrar en la ley de cooperativas, hay que entrar desde una forma participada. El otro tema, es decir, que planteaba, si mal no recuerdo, que era el tema de los elementos de desigualdad social, bueno, eso yo creo que tiene que tener otro tratamiento, con otra materia de leyes, con otro tipo de acción desde el propio Gobierno de la Junta de Andalucía, también desde el Gobierno central, porque no hay que olvidar que muchas de estas materias escapan a la competencia a veces de nuestra comunidad autónoma. Pero yo creo que el tema de la economía social ampliada tiene que ser abordado en profundidad. A mí me gustaría, lo digo con sinceridad, lo trasladaré al consejero de Economía, sería muy interesante plantear unas jornadas abiertas de una reflexión amplia sobre ese tema para ver también cómo podemos reforzar lo que hoy es una a veces debilidad organizativa que tiene este sector. Le preguntan también por doña María Carrascosa, de la Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos, por cuál es el horizonte que prevé para la puesta en marcha de los acuerdos de desarrollo de una moratoria de cultivos transgénicos en Andalucía. Y también le preguntan por empleo verde. Don Javier Dos Terstales, director de la Patronal Forestal de Andalucía, comenta que, o señala qué opinión le merece el hecho de que sea la Consejería de Medio Ambiente la que haya sufrido mayores recortes para el ejercicio 2015 en los presupuestos de la comunidad. Sí, en referencia al tema de moratoria, hay una parte del compromiso del Consejo de Gobierno que en ese tema yo creo que se viene desarrollando. A veces no exento de dificultad, ¿no?, en ese tema de los transgénicos, pero yo creo que hay una conciencia en el Consejo de Gobierno que sobre ese camino sería mejor, es decir, parar, templar, analizar, investigar antes de dar plazo. Y hay algunos elementos que están encima de la mesa. Yo, si mal no recuerdo, porque es difícil que un vicepresidente sepa de todo, por muy gobierno transversal que sea. Sé que hay un primer acuerdo, que es que en el tema de todo lo que es los espacios naturales, los parques naturales, los entornos, ahí no haya
nada de este tema. Sé que hay algunas cuestiones que se están investigando, sé que hay una comisión trabajando en esa materia y sí que hay una reivindicación fuerte y permanente en esta materia que defiende una sociedad que vele por los elementos de seguridad sanitaria y de salud, si es que eso puede ser contraproducente. Confieso que ese es un debate importante que a veces tiene contradicciones, sobre todo con los desarrollos económicos. Empleo verde. Yo creo que hay que poner en mayor valor todo lo que significa elementos hoy de la necesidad de una política forestal positiva, una política de mantenimiento de nuestros espacios naturales que no son poco positiva y constructiva, donde yo creo que se puede encontrar, si tuviéramos los recursos financieros necesarios, un amplio espacio de trabajo. Porque además se situaría también como otro de los elementos alternativos que tenemos en el terreno de la energía, el terreno de la biomasa, como un elemento nuevo, alternativo, en una sociedad andaluza que mientras más gane el espacio de independencia en el terreno energético, mejor. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que ir a una revisión, a mi juicio, esto lo digo desde una posición muy personal, creo que hay una revisión de ese importante plan forestal que tiene un contenido medioambiental importante, que se hizo a principios de la década de los 90, era yo casi un niño y resulta que creo que todavía no ha sido capaz de cumplir todo lo que representaba aquel plan que se aprobó en el inicio, un plan consensuado, muy ampliamente consensuado, de los años 90. Luego ha habido algunas determinaciones de empleo verde importantes, incluso algunos lanzamientos en ese terreno de empleo verde recuperando nuestro litoral que la propia presidenta del Gobierno de la Junta de Andalucía hacía con un plan para quitar el algarrobico de en medio y situar el espacio natural en toda su esplendor. Yo creo que eso también es una propuesta pequeñita, pero simbólica, de empleo verde que en Andalucía situamos. Y yo creo que también hay un debate en materia de lo que representa lo verde y lo que representa lo medioambiental, con todo lo que significa el gran debate sobre la preservación a ultranza, ¿no?, de todo lo que represente Doñana. Dos cuestiones, y tienen que ser en 2 minutos, porque tenemos 3 Vale. luego para hablar de política. O sea, imagínese usted. Don José Joaquín García, del Foro Montecorto, pregunta cuáles serían los pilares básicos del nuevo modelo productivo, qué papel debería jugar la industria andaluza en este nuevo modelo productivo. Y en paralelo, don Juan José Fernández, de Comisiones Obreras de Industria, habla del proyecto de apertura de las minas de Andalcóllar y está preocupado porque el empresariado que pudiera gestionar esta riqueza. Si podría dar la opinión al respecto de esta cuestión. Sí, he hablado de un nuevo compromiso social, que es un nuevo compromiso económico. Uno tiene sus posiciones en ese nuevo compromiso. He hablado de la importancia que tiene el territorio y el empresariado enraizado en el territorio frente a aquel empresariado que se deslocaliza o que nos deja abandonados y huérfanos una vez que ha apretado sus balances de resultados en el territorio. Por lo tanto, situado en que yo entiendo que los elementos estratégicos es, primero, los pilares de nuestra economía, en ese nuevo compromiso social. Sigue siendo un pilar el turismo, sigue siendo un pilar la agricultura, sigue siendo un pilar el I+D+I, sigue siendo un pilar, es decir, el terreno de la educación, sigue siendo un pilar todo lo que representa sectores, energías alternativas, a los que nosotros tenemos un diferencial positivo con respecto a otros territorios. Eso tiene que estar ahí. Pero yo creo que para ese nuevo compromiso es muy necesario el acuerdo institucional, el acuerdo social, el acuerdo de todos los actores, que son los que al final hacen posible esas nuevas estrategias de un nuevo modelo productivo que tenemos que decidir entre todos. Yo sí creo que hay que ir a un plan industrial en Andalucía. Yo no comparto aquello que se decía históricamente, el mejor plan de industria el que no existe. No, yo creo que Andalucía tiene que tener un plan industrial porque necesita ganar PIB industrial, porque hemos perdido PIB industrial. ¿Es fácil eso? No es fácil, cuando hay otros territorios que también combaten para tener ese espacio industrial. Yo creo que hay que relanzar algo que Andalucía tiene muchas posibilidades, todo el concepto de industria cultural. Se está haciendo en eso, incluso leyes que se han puesto encima de la mesa, muy importantes, para relanzar un espacio que también crea y dar empleo. Y luego en que no se pierda nada de nuestros recursos endógenos en el cumplimiento de la normativa de ordenación territorial y la normativa medioambiental es fundamental, minería. Yo sí tengo que decir, es decir, que incluso las ansias, deseos, apuestas de este Gobierno en el terreno de minería, en un sector empresarialmente tan complicado, y me quedo en la palabra complicado, a veces vamos más rápido que los acontecimientos de los actores económicos en ese sector pueden dar. Pero Andalucía ha puesto, si mal no recuerdo, 63 posibilidades desde el punto de vista minero
para, ya digo, en el marco de respeto medioambiental y ordenación del territorio, se cumplan. Y en eso está Aznar Collas, y vamos a ver qué empresas entra, hay que verla, no lo conozco en profundidad, me quedo ahí. El tema de incluso minería de cala, hay una discusión, el tema de Maxa en Huelva, ampliando a otros focos de investigación, o el tema de Metartesu como aspectos centrales y fundamentales. Hay otros lugares más en Andalucía, pero tengo que reconocer que ahí damos un impulso y empezamos a cimbrear, que es lo que nos llega. Cambiamos de asunto. Le preguntan, en concreto, por la última encuesta del CIS, en el que se refleja que Izquierda Unida podría disminuir o perder posiciones en intención de voto con respecto a lo sucedido en el 2011. Le preguntan a qué atribuye esto y si cree que pasará lo mismo en Andalucía. Bueno, hasta ahora las encuestas que conozco es que Andalucía, es decir, que ya produjo un terreno de quiebra del bipartidismo hace ahora 3 años, o si no, no estaríamos nosotros en el Gobierno, parece que tiene una mejor posición en la consolidación de las expresiones, es decir, y del perfil y de la acción política de Izquierda Unida. Eso estoy hablando con los propios resultados de las europeas, incluso de encuestas que vinieron después. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que en Andalucía Izquierda Unida sigue siendo una fuerza política con una identidad muy propia, con un perfil muy propio, con una Andalucía soñada en la cabeza y, por lo tanto, con solvencia. ¿Solvencia para qué? Solvencia para que desde el mantenimiento de su identidad seamos capaces de poner en movimiento al conjunto de nuestra gente y al conjunto de los que confiaron en nosotros. Nosotros estamos aquí y subimos porque hubo un gran fuerte compromiso social. Compromiso con la economía social, un compromiso con el sindicalismo, un compromiso con el consumerismo, un compromiso con una serie de organizaciones, por citar estas 3 olas, que nos trajeron hasta aquí, nos vieron útiles para esa acción de gobierno. Yo creo que en ese sentido seguimos siendo un punto de referencia importante. Decía mi coordinador y yo comparto, es decir, nosotros seguiremos siendo determinantes en Andalucía. El problema que ha existido, a mi juicio, es que lo andaluz podía ser exportable. Y todo el mundo veía que Andalucía era exportable a Madrid, a Valencia, es decir, a otros lugares. Alguien ha querido quebrar eso. Y en ese quebrar se abre una ventana, que a mí me parece muy razonable, de cambio en el conjunto de este país, en el que entran mis compañeros, amigos algunos, camaradas otros de Podemos. Pero yo creo que Izquierda Unida va a seguir siendo una pieza insustituible e indispensable. Lo veremos en las elecciones municipales. Lo veremos en las elecciones municipales. A partir de ahí, siempre dije que bienvenido los elementos de cambio, los elementos de convergencia, los elementos de pluralismo político y, como siempre he tenido esa coherencia, sigo planteándola. Ahora, ya me enseñaron hace mucho tiempo a defender tu territorio, a defender lo construido, a defender lo que quieres, a defender lo que has hecho, a defender tu discurso. Y por eso he hablado en mi conferencia, hace 20 años, que vengo diciendo y venimos diciendo esto, esto y esto. Por lo tanto, a mí el discurso de Podemos no me ha dicho nada nuevo que yo no hubiera dicho como me recordaba mi hijo. A partir de ahí, bienvenidos. A partir de ahí, Izquierda Unida es una fuerza política que hacía convergencia en 1983, que lo hizo en la OTAN, que lo hizo posteriormente, es decir, y que va a seguir en ese espacio de convergencia. Ahora, la convergencia significa programa. Y en ese marco, bueno, no nos puede dar lecciones nadie de un programa. Yo recuerdo a mi buen camarada y compañero Julián Guita, decía programa, programa, programa. Bueno, pues nosotros seguimos con aquello de programa, 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 porque es ahí donde nos vemos. Por eso digo, y he hablado de condición de clase. A mí no me vale arriba y abajo y pretender llevar una mano para coger por arriba y coger por debajo. En política hay que optar. Nosotros estamos donde está mayoría social, posición de clase, de izquierdas. Yo cuando veo algunas formulaciones de compañeros que estuvieron hasta ayer conmigo, digo, bueno, parece que quieren quedarse solo en el espacio socialdemócrata. Nosotros vamos más allá del espacio socialdemócrata. También le preguntan cómo se puede gobernar con el PSOE, coquetear con Podemos. En fin, ¿esto es compatible? ¿Se puede hacer? Aunque se dice que en política casi todo sí. es... La matemática parlamentaria hace milagros. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que lo que se diga hoy para poder pescar y poder crecer está bien. Es decir, el otro día leía yo a alguien que decía estamos en una estrategia electoral de guerra. Eso está bien. Pero yo estoy convencido que al día siguiente uno tiene que optar. Nosotros dijimos en una opción, ayer me lo recordaba mi amigo José Antonio Castro, al que aprecio y él lo sabe, una barbaridad. Decía, nosotros tuvimos que tener una posición, era doble la posición, y por lo tanto yo simplemente sin ánimo de corregir, era doble.
Era parar la ola azul en Despeñaperro, cambiar el rosa desteñido de San Telmo. Y hasta ahora yo creo que ambas cuestiones las hemos hecho. Paramos al PP en Despeñaperro y han cambiado muchas cosas en Andalucía. El que no quiera reconocer que en Andalucía, después del 7 de mayo, hubo otro nuevo tiempo político, y curiosamente, en ese nuevo tiempo político fuimos tan firmes este Gobierno y el anterior con respecto a la corrupción, que hay gente que ya no están en el Gobierno anterior. Y con eso, en el Gobierno actual, y estaban en el anterior. Con eso digo que tomamos un camino implacable ante determinadas cuestiones, sobre todo implacables ante la corrupción, que yo considero que todavía necesita más firmeza y más medida. Lo considero, pero hemos caminado. Por eso, pues me siento, bueno, pues gobernando con gente que al menos tenemos manos limpias, y si no las tuviéramos, yo no estaría, lo digo con toda sinceridad. Igual que si yo fuera una china en el zapato o un hombre con errores, tampoco aceptaría que nadie estuviera a mi lado aguantándome a mí. Un minuto nada más. El señor Sánchez Gordillo, tenemos que hablar de él. Reunión de la Comisión del Estatuto del Parlamentario. El pasado día 12, han dado un plazo hasta el próximo día 12, porque no se manifiesta. ¿Se ha declarado el señor Sánchez Gordillo insumiso? No, yo creo que se declara como siempre, Juan Manuel, visualizable, que es diferente a insumiso. Visualizable. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque yo fui uno de los que defendió el tema de las incompatibilidades y, curiosamente, me tuve que abstener en esa ley porque no llegamos a más. Yo no entendía que las incompatibilidades las hiciéramos solo aquí, que las compartía, pero que al mismo tiempo esas incompatibilidades no me fueran al Congreso, o que no fuera más, porque yo entendía claramente y porque lo había vivido, lo expresé en el debate como un elemento de sentimiento que yo había vivido negativamente. Es decir, una persona, un cargo. Y un cargo público, un salario. Y en ese sentido sigo manteniéndome. En este aspecto, la ley de incompatibilidades, el Tribunal Constitucional la han sancionado. Si la ha sancionado, hay que cumplirla. Y si hay que cumplirla, Sánchez Gordillo tiene el derecho a decidir cómo hacerlo. En ese aspecto, establece que es incompatible diputado y alcalde. Tiene que optar en esa materia, pero no es incompatible diputado y concejal. Por lo tanto, es lo que dice la ley, y yo estoy convencido que en cualquiera de las variables Juan Manuel Sánchez Gordillo, le gustara más esa ley o no la votó, es decir, cumplirá con ella. Y también tengo que decir otra cuestión. Yo estoy convencido que ese es un elemento menor para los andaluces y las andaluzas. He hablado porque me han hecho la pregunta, pero todo el mundo aquí reconocerá que ese es un elemento menor. El elemento mayor es el paro, el desempleo, la educación, la salud y tantas otras cosas. Si Juan Manuel decide estar en el Parlamento o no, no está. Yo, si tuviera que darle un consejo, bueno, como le aprecio tanto y sé de sus valores políticos, lo quiero a mi lado en el Parlamento. Muchísimas gracias. Sinceramente, espero y deseo que siga con la misma ilusión con la que lleva todos estos años y la que le veo que tiene en estos momentos, que hace falta mucha ilusión también en política, como no podía ser menos. Don Alberto Delgado, director territorial del Banco Santander, será quien clausure este acto. Bueno, buenos días. Como patrocinadores y como banco, por eso debo ser breve y eficaz, por lo que solamente les pido 3 minutos, ¿no? Primero, agradecer a Diego Valderas, vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, por compartir con nosotros tu privilegiada y apasionada visión de la política económica andaluza. Igualmente a José Manuel Mariscal, secretario general del Partido Comunista de Andalucía y senador. Y gracias también a Nueva Economía Forum, en la persona de Mar Arteaga, por brindar a Banco Santander la posibilidad de sumarnos a Tribuna Andalucía, promocionando el debate, el diálogo e intercambio de ideas en nuestra región que consideramos tan necesario. Y repito, gracias a todos ustedes por su asistencia. Yo hoy solamente quiero transmitirles un mensaje de confianza, la confianza que tenemos desde el Santander en la recuperación económica, en las pymes y en la sociedad andaluza. De nuestro fallecido presidente Botín nos han quedado muchas cosas, entre otras la confianza en los proyectos, en las ideas y en las personas de nuestro país, además de la austeridad. Hoy estamos muy ilusionados con el futuro porque tenemos un gran banco. Hemos trabajado mucho en los duros años pasados, durante la crisis, que hemos podido superar
por nuestros propios medios. Y contamos con una nueva presidenta que tiene una demostrada capacidad para liderarlo, así como un amplio conocimiento y compromiso con Andalucía, como demostró en la visita que nos hizo el pasado día 26 de septiembre, apenas 10 días después de su nombramiento, en jornada de trabajo que compartimos con pequeños empresarios andaluces, con el equipo y con la presidenta y consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía. Como digo, confiamos en que tras una larga etapa de crisis económica, la economía andaluza comienza a mostrar signos de recuperación, fruto del importante esfuerzo que está realizando la Junta de Andalucía y el conjunto de administraciones por impulsar el crecimiento y, sobre todo, gracias al esfuerzo de las pymes y de todas las andaluzas y andaluces. Son muchos los indicadores que lo ponen de manifiesto: el crecimiento del PIB que hemos tenido en el primer y segundo trimestre y el esperado en el tercero. Somos la tercera comunidad autónoma en volúmenes de exportaciones y la que más crece de entre las grandes. Hay una mejora muy significativa de la inversión exterior. Las cifras de consumo interno están creciendo en los últimos meses y todo esto, además, con el exigente y cumpliendo el objetivo exigente de déficit que tenemos marcados en la comunidad. Evidentemente, nos queda a todos mucho por hacer en el tema del empleo, pero claramente Andalucía, España han dejado de ser el centro de la crisis económica y ahora parece que las amenazas vienen de fuera, vienen de economías con la ralentización alemana o el parón que existe en Italia y Francia. A pesar de eso, confiamos en que vamos a mantener esa senda de crecimiento en los próximos años. Y solamente un minuto, pensamos que Banco Santander está jugando un papel importante en este estímulo y mantenemos nuestro compromiso de contribuir decididamente al crecimiento de la economía andaluza y del empleo. Hemos conseguido ya desde el mes de julio de 2013, es decir, son ya 16 meses consecutivos, de aumentar todos los meses nuestra facturación de inversión en base a programas de impulso del crédito, con una tasa de crecimiento del 10% en el conjunto del segundo semestre del año pasado, que se ha elevado ya al 40% en el periodo enero-septiembre. En los tres últimos meses hay más entidades que se están incorporando a este impulso del crédito. Bienvenidas sean. En Banco Santander llevamos ya más de un año en Andalucía, como digo, creciendo en facturación de créditos. Esto responde a una nueva estrategia para impulsar el crédito y apoyo al tejido empresarial, nuestro ambicioso programa Santander Advance, que presentamos el pasado mes de marzo a la Junta de Andalucía y al conjunto de la sociedad. Con esta iniciativa pusimos a disposición de las pymes andaluzas más de 4.400 millones de créditos para este año 2014 y les ofrecimos además una serie de herramientas de apoyo no financieras destinadas a facilitarles su desarrollo, que engloban formación online y presencial, que ya han recibido más de 1.500 pymes andaluzas, empleo en Andalucía con 1.000 becas de las experiencias profesionales de empleo que están en un punto ya cercano a consumirse. Estamos ya con 600 contratos firmados en estos meses de septiembre y octubre e igualmente 743 becas Santander Universidades que hemos sacado el pasado día 15 de octubre y estas, en cambio, están todavía casi todas disponibles. Por tanto, son 1.743 becas nuevas en este año, ¿no? Igualmente, a las pymes andaluzas en el tema de conectividad con santanderadvance.com y en el tema de internacionalización con nuestro proyecto o nuestro programa de comercio exterior, acompañando a las pymes andaluzas a las iniciativas que están teniendo para exportar. En este punto de 2014, transmitirles que queremos hacer mucho más. La buena noticia es que los 4.400 millones iniciales están a ritmo de superarse y esperamos cerrar el año con una cifra superior a los 5.000 millones de crédito a las pymes andaluzas. Queremos poner, por tanto, a su disposición más apoyo, más servicios y más crédito y terminar agradeciéndoles a todos por confiar en Banco Santander como socio en vuestros proyectos, por vuestro compromiso y apuesta de futuro. Por tanto, muchas gracias a todos y reitero, gracias por su presencia.